Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Yo te invito, como siempre, a que estudiemos la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado es mejor confiar en Dios que en los hombres. Y yo te invito a que leamos Salmo 18, 8 al 10. Amén. Dice el Salmo 18, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Amén. La palabra de Dios nos dice que es mejor confiar en Dios que en los hombres. Cuando tenemos una necesidad, cuando pasamos por un problema, acudimos a todo mundo menos a Dios. En ese momento debemos doblar las rodillas y decirle: Señor, tengo esta emergencia, tengo esta necesidad. Y Dios, en su infinita misericordia, que es bueno, atiende a nuestras necesidades. Cuando oramos por las personas, cuando clamamos a Dios, la gente sana, se solucionan problemas. Dios es grandioso, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios es el Rey del universo, el Señor de señores y Rey de reyes. Y Él es el doctor de doctores, Él es el mejor en todo. Pero nosotros siempre ponemos nuestra mirada en los hombres. Y eso no es lo que quiere la palabra de Dios. Dice que no pongamos la mirada en los hombres ni en los príncipes. Y dice: si me rodean y clamo a Dios, yo venceré, porque Dios es grande. Entonces la mirada debe de estar puesta en Dios. Amén. Bien, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5. 5, 13, 16. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5, 13, 16. Dice la palabra de Dios: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Dice que si nosotros clamamos a Jesús y le pedimos las cosas, dice que Él nos oye. Amén. Dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si nosotros confiamos en Dios y le pedimos a Dios, la palabra de Dios dice que Él nos escuchará, y demos por hecho a todo aquello que le pedimos. Amén. Por eso nosotros debemos de confiar en Dios antes que en los hombres. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos orar unos por otros cuando tengamos alguna situación, alguien que nos platique los problemas o que ha hecho algo que no es agradable en los ojos de Dios. Nosotros podemos orar a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia de él. Pero dice: pero hay pecados de muerte, dice Pablo, dice Juan, por ellos yo no les digo que lo hagan. Amén. Pero hay pecados que no son de muerte, por los cuales podemos orar unos por otros para que Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros no podemos ir con alguien a contarle nuestros pecados o nuestras ofensas a Dios para que ese hombre nos perdone. No, nadie tiene el poder de perdonar pecados. El único que perdona, el único que sana, el único que restaura, se llama Jesús de Nazaret, Dios. Él es el único que tiene el poder de perdonar los pecados. Ningún hombre, nadie. Por eso nosotros no debemos confesar los pecados a los hombres para recibir el perdón por parte de los hombres. Nosotros debemos de confesarlo a Dios para recibir el perdón y la restauración por parte de Dios. Pero sí podemos orar
por las personas que conocemos, si sabemos que andan en pecado, para que Dios tenga misericordia de ellos, los restaure y los lleve al camino que lleva a la salvación. Amén. Entonces, la confianza debe estar depositada en Dios, no en los hombres. Amén. Vamos a Jeremías. Jeremías 17, 5 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios, de Jehová. Amén. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no quiere que confiemos en el hombre, porque tenemos un Dios poderoso. Porque el hombre, ¿qué poder tiene para restaurar nuestros problemas o arreglar nuestras dificultades? No, el único que tiene poder se llama Jesús de Nazaret. Amén, que es Dios. Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dice que ahí, así morará el hombre que confía en el hombre. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Dice que el hombre que confía en el hombre vivirá como vivir en el desierto, donde no hay vida, donde todo es muerte. Amén. Y dice: en la sequedad del desierto. Amén. Pero dice: pero aquel hombre, bendito el hombre que viene y confía en Jehová, dice, en Dios. Es como aquel árbol que es plantado junto a las frondosas aguas del río. Dice: nunca su hoja se marchitará. Dice: y en los tiempos de calor dará su fruto. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno, y nosotros debemos de confiar en Dios, no en el hombre. Porque el hombre, ¿quién es el hombre delante de la presencia de Dios? El hombre es menos que nada delante de Dios, y tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que levantó muertos, que hizo andar a los paralíticos, ver a los ciegos, hablar a los mudos. Ese Dios todavía está entre nosotros y Él sigue haciendo milagros. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Amén. Bien, vamos a Mateo. Mateo 19. Mateo 19, 16 al 22. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Aquí nos dice la palabra de Dios que llega un joven y le habla a Jesús. Le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y en primer lugar Jesús le contesta: ¿y por qué tú me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios, el que me envió. ¿Quién hablaba? Jesús, el hombre.
Porque la palabra de Dios dice que Jesús se despojó de su poder y vivió entre nosotros como hombre, como un hijo de familia, como cualquier otro. Cuando Él inicia su ministerio, ahí vemos que Jesús ora por 40 días y 40 noches y ayunando sin comer para empezar a llevar a cabo la obra a la que vino aquí al mundo a dejarnos su palabra. Amén. Y dice que fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás, pero Él lo venció. Al último le dijo, retírate, Satanás. Pero durante su ministerio de Jesús en la tierra, nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios que Jesús oraba y oraba y oraba a Dios. ¿Sí? Porque Jesús era hombre y estaba en la carne como tú y como yo. Y tenía deseos como tú y como yo. Era un hombre común como cualquiera de nosotros. Porque Él se había despojado de sus poderes. Por eso Él oraba a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar a Dios, clamar a Dios, estar delante de la presencia de Dios, conocerlo, conocer su palabra. ¿Para qué? Para que cuando nosotros clamemos a Dios, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hay quienes en el mundo llaman santo, el Santo Padre, el Pontífice. Y me acuerdo en mi juventud, que ya hace muchos años, cómo iba el ministro de la Iglesia Popular y las personas le besaban la mano y se inclinaban delante de él y le honraban. Y al dirigente mayor de esta religión lo llaman santo. Solo hay un santo. Y ese santo se llama Dios. No hay otro santo. No podemos llamar nosotros al hombre santo porque dice la palabra de Dios que el hombre es pecador por naturaleza y que no hay uno justo, no hay uno bueno. Entonces no podemos llamar al hombre santo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que fue enviado por Dios para hablarle a Cornelio, que fue el primer gentil, que no era judío, que era un general romano que se bautizó, él con todos los que estaban ahí en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Pedro llega a su casa, Cornelio se hinca y le dice inmediatamente, Pedro, ¿por qué te hincas? Levántate, que yo mismo hombre soy como tú. Al que debemos la honra y la gloria es a Jesús de Nazaret, aquel que mataron. Amén. Entonces, la honra y la gloria es para Dios. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nunca para los hombres. Porque Dios es celoso y Dios es poderoso. ¿Y qué poder tiene un hombre delante de Dios? Nosotros no debemos de inclinarnos, ni de besarle la mano, ni hacerle reverencia a nadie. Al único que debemos de darle honra y que debemos de inclinar nuestra cabeza se llama Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3, 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Amén. Dios está ahí, nos redarguye, nos da temor, nos invita con su palabra a conocerle, a glorificarlo, a exaltarlo. Y dice aquí en su palabra que lo tenemos a Él. Dice aquí 3:22, dice, cualquier cosa que pidiéramos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Si nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros recibiremos todos los favores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo aquel que obedece. Amén. ¿Y qué debemos de obedecer?
la palabra de Dios. Si nosotros guardamos los estatutos de Dios, entonces nosotros pedimos a Dios, clamamos a Dios y tengamos la certeza de que las cosas serán hechas. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y la palabra de Dios dice, ustedes siendo hombres y siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más yo que soy bueno? Amén. Entonces, no hay que confiar en los hombres. Nuestra confianza debe de ser depositada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos otra vez al Salmo 62. Amén. Salmo 62, 5 al 9. Dice la palabra de Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Amén. Entonces, ¿en quién? En Dios. Dice, es mi refugio, no resbalaré. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. El único que tenemos, poderoso, para honrar y glorificar y exaltar y humillarnos delante de Él, es a Jesús de Nazaret. Amén. Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dice que le demos todo, con toda confianza. Nos humillemos delante de su presencia. Dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Dice, pesándolos a todos, igualmente en la balanza, serán menos que nada. Amén. Te la leo una vez más. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Pesándolos a todos, igualmente en la balanza, serán menos que nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuánto es el hombre? Dice, pesándolos a todos, a los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son vanidad. Por eso la confianza es solamente en Dios. Dice, y pesándolos a todos, dice, son menos que nada. Todavía la basura es algo porque ahí está. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos menos que nada. Y así nos engrandecemos y nos llenamos de orgullo y nos llenamos de soberbia y de vanidad, sabiendo que la palabra de Dios dice bien claramente, y nos lo dice en Daniel 4, 28, que Él es el dueño de cuanto existe, de las voluntades. Él pone gobernantes, Él quita gobernantes. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando nos invitan a glorificar ese nombre, que es sobre todo nombre, a honrarlo, a cambiar de vida para honrar a Dios, nosotros nos envanecemos y lo rechazamos con la mano en la cintura. Despreciamos el llamamiento de Dios. No lo buscamos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque no lo amamos, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante, por eso es muy importante que busquemos conocer la palabra de Dios y busquemos discernir qué es la salvación, quién es Dios, quién es Jesús, por qué vino, por qué murió en una cruz, por qué dio su vida por mí. Cuando nosotros empecemos a comprender eso, entonces nos humillaremos a Dios y lo honraremos y le demos gloria, porque el mismo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para darte vida a ti y a mí. Pero el hombre se envanece
y cree que todo lo que logra es por Él. No, todo lo que tenemos, la vida y cuanto hay alrededor de ti, tu familia y todo, lo posees por la misericordia de Dios, de aquel que vino y murió en una cruz. Amén. Por eso nosotros debemos de honrar solamente a Dios y no a los hombres. Amén. Bien. Y aquí como dice que somos menos que nada y muchos creemos que nos envanecemos y dice, bueno, le voy a dar un tiempo a Dios. Voy a ir a la iglesia y estaré allí media hora. No me quedaré todo el servicio porque tengo otras cosas importantes que hacer. Dios es el dueño de todo. Honrémoslo. Y el tiempo que le demos a Dios, démoselo de calidad. Dios no nos necesita. Para nada nos necesita a ninguno. Dios nos dejó con libertad de decidir. Los que necesitamos a Dios somos tú y yo. Amén. Bien, para concluir, vamos a Primera de Juan 2, 28, 29. Amén. Dice la palabra de Dios en 2, 28, 29 de Primera de Juan. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Amén. Qué hermosa palabra. Va a llegar ese día, tarde o temprano, estaremos delante de la presencia de Dios. Y nos dice aquí la palabra, dice, hijitos, permanezcan cerca de Él. ¿Cómo permanecemos cerca de Dios? Orando, en oración, glorificando su nombre, exaltándolo, dándole honra, gloria, dándole gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por el trabajo, por la casa, por el carro, por lo que vestimos, por lo que calzamos, por todo cuanto tenemos. Darle gracias por la salud, gracias por la enfermedad, gracias por todo, porque Él es Dios. Y cuando oramos a Dios, es la forma más directa de hablar con Él, de decirle, Señor, heme aquí. Abba, Padre, papito, papá, aquí estoy. Ten misericordia de mí, no me abandones. Amén. Entonces, así es como permanecemos cerca de Jesús. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que no honremos a los hombres, que glorifiquemos y exaltemos el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Jesús de Nazaret. Amén. Es el nombre que tenemos, pero no a los hombres. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, por todos los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.